Conversaciones que conectan generaciones. Podcast XYZ. Bienvenida a XYZ, el video podcast. Y este es nuestro primer episodio. Yo estoy ilusionada porque tengo unos invitados súper especiales. Y esta temporada se trata de encontrar el vínculo o cómo es que ellos llegaron a tener un vínculo tan especial entre generaciones. Y quiero presentarte el día de hoy a Betty Estacio, una amiga a la que admiro mucho de hace algunos años. Trabajamos juntas, y a su hijito que se llama Jeremy. Y quiero contarte un poquito sobre ellos. Bueno, Betty es facilitadora para Compassion muchísimos años y ella tiene un sueño. Betty me contó que tiene el sueño de tener algún día una fundación para niños huérfanos en Esmeraldas. Betty, cuéntame sobre ese sueño. ¿De dónde surgió? Bueno, la historia de Compassion nace con el viaje de Ever Swanson a Corea, y cuando él regresa a Estados Unidos escucha el run run del avión y dice en ese run run él escucha que dice ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios diciéndole a él ¿qué vas a hacer? Y en ese hablar del run run a mí también Dios me habló y me dijo Betty, ¿qué vas a hacer? Ahora estoy metida 100% en el ministerio de Compassion, pero no va a ser siempre. Entonces, ¿cuáles son los propósitos que Dios en este tiempo me ha hablado? Y es eso, tener un hogar para niños. Hay muchos niños en situación de orfandad en Sí, Esmeraldas. en Esmeraldas sí, es una provincia altamente vulnerable. De hecho, en la actualidad tenemos una encuesta que es el PPI, el Índice de Probabilidad de Pobreza, y nos dice que Esmeraldas tiene 0 en puntaje porque es una de las provincias más pobres de nuestro país. Wow, Betty, y en ese run run Dios te habló y tienes un proyecto hacia allá. Qué hermoso estar con una persona que impacta generaciones y de este país al que amamos tanto, porque a veces viajamos juntas unas pocas veces, pero en tu trabajo, en ese trabajo, hay la posibilidad de conocer unos rincones de esta tierra, y cuando conoces nuestra tierra, la amas más profundamente. Hermoso, sí, he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, unos más vulnerables que otros. Casualmente estuve en esta semana en la provincia de Bolívar, San Pablo, una comunidad muy pobre, con unos paisajes maravillosos, ¿verdad, mijo? Sí. Ahí le mandé una foto a él del camino, y de verdad, Dios me ha dado un privilegio maravilloso de poder conocer sitios de vulnerabilidad. Qué lindo, Betty, tenerte aquí. Y Jeremy, qué lindo conocerte. Yo sé que tú eres un sueño cumplido para tus padres. Así que, tener a alguien tan jovencito que el primer episodio. Y Jeremy, yo sé que tú eres un futbolero. No solo que ves partidos y te gusta, sino que tú sueñas con el fútbol. Es decir, tú estudias en el colegio y todo eso, pero tú entrenas porque tienes un proyecto enfocado en el fútbol. Cuéntame, ¿dónde surgió este anhelo por este deporte? Bueno, surgió de cuando yo estaba chiquito, desde los 2 años. Yo con mi papá empezamos a ver fútbol y a mí me gustaba ver a mi equipo jugar y yo dije, yo quiero ser como ellos y algún día lo voy a lograr. Y desde ese momento yo le dije a mi papá, vamos al parque a jugar fútbol. Y nos fuimos. Y tenías 2 años. Sí, 2 años, ya ¡Wow! pensando en grande. Estabas pensando en grande desde los 2 años. Eres un maestro, Jeremy. Y yo pues sí conseguimos una escuela de fútbol donde yo pude sacar mi potencial ¿Ya? y ahorita estoy en formativas de profesional y es duro, pero tengo que esforzarme para lograr mi sueño a ser un futbolista profesional y yo sé que lo voy a lograr. Yo sé que sí, Jeremy. Y un día vamos a ver este podcast y vamos a decir, Jeremy estuvo ahí con nosotros en XYZ, el video podcast. ¿Sabes qué me estoy acordando? Yo vi recién que salió una imagen de Messi con un jugador bebecito. Esa es ¿Cómo se Lamine llama? Yamal.
Sí, y ahora él es una estrella también. Ajá. Yes. Eliminó a ves ahí. Francia en Eurocopa. Sí, es un campo. Te cuento que yo tengo 2 nenas chiquitas, tienen 3 años y ellas son súper futboleras. Es impresionante porque mi esposo y yo no somos tan futboleros, o sea, queremos que nuestro país gane, pero tampoco así como que, o sea, estamos Apasionado. apasionados, como tú dices. Y mi Isabela, mi Camila, escuchan que va a jugar Ecuador, que el papá ya va a prender la tele, corren al cuarto a ver sus camisetas. Emocionadas. Entonces se ponen sus camisetas y piden canguil. Entonces, dicen, ya, veamos el partido, veamos el partido. Y el otro día que jugó Ecuador y no estaba puesto su camiseta oficial, del color oficial, creo que estaba puesta una vino o azul, no me acuerdo. Pero ellas Azul decían, ¿y por qué? parecía. ¿Dónde está nuestro color, nuestro color? color. Leticita, yo tengo una inquietud. ¿Cómo es que construyen un proyecto de vida? Porque yo veo que Jeremy no es un joven que dice, bueno, buenamente lo que pase, a mí me gusta este deporte, pero ella, sino que hay mucha intencionalidad. Cuéntame sobre cómo se construye un proyecto de vida con un hijo. Mira, esto comienza desde muy chiquito. A Jeremy siempre le hemos hablado de manera directa, en las palabras más sencillas posibles, de tal manera que él pueda ir entendiendo cada palabra. Y cuando él comenzó a hablar desde muy chiquito, él hablaba perfecto, frases completas, perfecto. Nunca habló aguaguado, Ya. él siempre habló muy Tal claro. vez ustedes también le hablaban Porque muy claro. nosotros, exactamente, fuimos muy intencionales en Sí. hablarle claro desde bien bebecito. Sí. Y eso creo que ha ayudado mucho a la fluidez de palabra. Él es un niño que tiene mucha fluidez de palabra. De hecho, decimos, si no resulta el tema del fútbol profesional, puede irse por la línea de ser comentarista deportivo o periodista Sí. deportivo, alguna cosa, porque él tiene mucha fluidez de Ujú. palabra. Y claro, o sea, esa intencionalidad fue desde muy pequeñito hablándole con mucha claridad. Que eso me encanta, eso me encanta. Y cuéntame cómo logras establecer un proyecto de vida. Eso quisiera que tú me digas a una mamá, tal vez, a una abuelita que nos escuche y dice, cómo haces un proyecto de vida en conjunto con tu hijo? Bueno, desde pequeñitos, Jeremy, ¿te acuerdas que fuimos estableciendo tiempos? Ajá. Hasta tal año, tal cosa, tal año, tal cosa. Entonces, cuando hablamos de proyecto de vida, Sí. es como ir estableciendo hitos importantes en el transcurso del tiempo. Ya. Y con Jeremy ha sido así. Desde muy bebecito hemos ido ya estableciendo hitos importantes en su vida. Por ejemplo, a los 4 años él ya comenzó el tema del fútbol Ya. en la escuelita de fútbol. Y desde ese tiempo él ya comenzó a ganar sus medallas, ¿no? Entonces, el tema del fútbol como que ha ido fluyendo en el tiempo. Hace poco estábamos hablando de que si él ya no tenía interés del fútbol, dice, no mami, todo puede ser, pero el fútbol sigue. Sigue siendo mi Sí, interés. Es que el proyecto de vida, Jeremy, va enfocado hacia tu pasión. Eso es algo que tú lo ves así lo ves junto con tus padres. Todo me pueden quitar, pero menos el fútbol. Yo no vivo sin fútbol. No, en serio. Es chévere escuchar eso. Y me parece súper crucial esto que tú mencionas, Betty, que es un asunto de ver hacia el futuro. No es muy cultural eso. Como que normalmente vivimos en el día a día y Así no nos es. proyectamos con sueños para el futuro, tomando en cuenta las fortalezas de la próxima generación y sus pasiones también, ¿verdad? Así Porque es. no puedes elaborar un proyecto de vida bajo tu pasión, sino bajo la La pasión pasión de... de él, así es. ¡Wow! ¿Y qué Así es. pasaría, Jeremy, si en algún momento dices, sí me gustó lo del fútbol, pero también veo otra cosa más? ¿Lo ves así? ¿Tienes esa flexibilidad en tu futuro? No sé, pero si diría eso, en otro deporte o en otra profesión, como sería abogado, Mm. como es mi papá, ¿Sí? como mi mamá dice también en Compassion. Sí, pero sería muy difícil que yo Que eso pase. que eso Pero pase. estás abierto. Yo veo que hay apertura de tu parte y eso realmente es súper, súper valioso. Qué lindo que estés entrenando para algo que tú quieres hacer. Eso me parece que yo te admiro por eso, Jeremy, porque a veces uno tiene sueños y dice, yo algún día quisiera, y pasan los años y dice, bueno, ya no llegó, ya como que no pasó. Y tú estás haciendo que las cosas pasen porque
junto con tus papás has construido hitos. Betty, yo veo que hay una conexión muy linda entre ustedes. ¿Cómo se dio este vínculo, madre-hijo? Bueno, desde muy bebecito siempre inculcándole el temor a Dios primero. De hecho, Jeremy tomó su decisión de fe a los 8 años. Luego a los 10 él ya quería bautizarse, estaba desesperado por Wow. bautizarse. Entonces, esa parte es la esencial y la primordial. Y yo creo que como padres hemos cumplido en eso, en inculcarle a él el temor a Dios. Lo otro es la obediencia, ¿no? La obediencia que tiene que tener hacia sus padres. En eso insistimos con bastante frecuencia. Sí. Una anécdota que te cuento, él siempre desde más chiquito nos decía, tanto a mamá y a papá, ¿por qué yo tengo que obedecerles y ustedes nunca me obedecen? ¿Qué pasa aquí? Colaboren. Sí, siempre nos decía eso y nosotros les explicábamos que mamá y papá es línea de autoridad y que él tiene que obedecer y que siempre vamos a querer lo mejor para él. Y tercero también el tema del respeto, ¿no? Wow. El respeto es clave en la relación entre padres e hijo. Él tiene su opinión, nosotros tenemos nuestra opinión y respetamos las opiniones de uno y de otro. Y así ha ido fluyendo nuestro ya de 12 vínculo de la años. vida. Sí, este vínculo de la hermoso. vida. O sea, yo veo que es algo bien profundo, porque a veces uno como madre dice, yo quisiera tener una relación estrecha con mis hijos, yo quisiera llevarme bien, yo quisiera tener esa relación bien, bien linda, esa conexión, que no solo dices es natural y que se dé con el viento, sino que tú dices, hemos sembrado temor de Dios, hemos sembrado también el tema de la obediencia y hemos sembrado, ¿qué otra cosa nos El dijiste? tema del respeto. El asunto del respeto. O sea, no es un asunto de panas aquí, sino que aquí hay padres y Sí, hay un hijo que sabe dónde están los límites, sí. pero también conoce a un Dios que le permite soñar en el futuro. Y yo sé, alguien me contó y vi fotos también, que ustedes viajaron recientemente a Italia, Jere. Cuéntame sobre ese viaje, por favor. Bueno, ese viaje ya lo teníamos planeado desde tercero de básica, porque en la escuela es una escuela italiana que hablamos italiano, y cada año que termina séptimo es un viaje a Italia ¿Ya? para digamos, ser sus últimos días en la De escuela. Sí, en la Y ahora escuela. pasas a otra etapa, es como un Ajá. cierre de una etapa. Ajá. Qué chévere. Y bueno, y una anécdota que le quiero contar es que cuando llegamos de Madrid a Bolonia, Italia, un amigo, estábamos ahí esperando a que nos dejen bajar, y un amigo dice, españolísimo, dice, hostia, tío, nos han parado. Y nosotros nos empezamos a reír. Y la azafata, sorprendida, dijo, ¿pero qué has dicho? ¿Quién ha dicho eso? Y nosotros nos asustamos. Y nosotros dijimos, él. Él. Pero él estaba actuando. No, sí, lo dijo. Pero él es español, No, ¿no? lo dijo. Y la azafata nos dijo, ¿sabéis lo que significa? Y nosotros no sabíamos. Y nos dijo una palabra que no puedo decir, Sí. pero Me la reservo. sí, pero una anécdota muy Muy chistosa. chistosa. ¿Y qué tal fue vivir esa experiencia? Porque sé que fuiste con todos tus amigos y un maestro y una mamá que fue con ustedes fue Betty. Ujú. ¿Qué tal vivir ese sueño de ir a otro continente junto con una persona tan importante para tu vida? Excelente, muy, muy lindo porque conocer muchas ciudades, la gastronomía, la cultura, todo chévere, ¿Sí? muy chévere. ¿Cuál fue tu lugar favorito? Mi lugar favorito fue Roma, Roma. el Coliseo, ¿Por El qué co- te encantó? Cuéntanos. porque cuando entramos desde afuera se veía un poco chiquito, Ya. pero cuando estuvimos adentro se veía espectacular, espectacular. Ahí estaba todo puesto ahí, como antes. Sí, todo chévere y también nos hicieron un tour del Coliseo, de cómo se creó, de qué pasó, del Imperio Romano y todo eso. Qué impresionante estar en lugares históricos
tan emblemáticos para la historia humana en general y que Dios te haya dado la oportunidad de ir allá. Y Betty, tú me contaste que eso no fue un asunto de, este año hay viaje, nos vamos. Cuéntame cómo fue el Sí, proceso para sí, sí, sí. alcanzar este hito, este sueño Sí, junto con Jeremy. sí. Hace muchos años atrás nosotros estábamos buscando una escuela que nos llamara la atención, que nos cautivara, no solo por su nivel académico, sino también por las oportunidades que nos puedan proveer, sobre todo para él. Y claro, esta escuela nos ofrece la oportunidad de viajar cuando él esté en séptimo. Ujú. Entonces, imagínate, 4 años atrás, nosotros ya estábamos con la expectativa del viaje, ¿no? Hace Y 4 hace años. 4 años ¡Qué atrás. espera larga! Pero Pero valió la oportunidad pena. para ahorrar también, Valió la porque ir a Europa, Sí, esos sí, pasajes caros. sí. Buen esfuerzo de los papis. Ajá. Valió la pena esperar esos 4 años. Valió la pena. Y Betisita, tú fuiste con muchos chicos de la clase de Jeremy. Sí. ¿Cómo ves tú a esta generación? Cuéntame cómo la ves después de haber convivido con ellos algunas semanas. Bueno, la generación de ahora nos está planteando a nosotros como adultos muchos retos. Y uno de esos retos es la adicción a los medios tecnológicos, ¿no? El tema del uso del celular, creo que hay que intencionalmente trabajar con las familias en el límite, los límites que tienen que usar los niños en las ¿Dónde pantallas. crees, Betty, que está el límite? El límite es de acuerdo a su desarrollo. Sí. Sí, su desarrollo del niño se establece el límite. Por ejemplo, en la edad de los menores de 12 años, no pueden estar más de 2 horas en la pantalla. Esas 2 horas tú las puedes fraccionar en el transcurso del día. No necesariamente las 2 horas ahí seguidas, fraccionadas mucho mejor, pero no pueden pasarse más de 2 horas. Habían niños que yo les investigaba un poco. Uno me llegó a decir que había pasado en el teléfono por 36 horas. Sin O sea, dormir. sin dormir, sin comer, me imagino, sin sus necesidades. O sea, y obviamente me cuestionaba yo y los padres, ¿por qué están siendo tan permisivos? Pero lamentablemente esa es la realidad. Jeremy, en casa, él sabe cuáles son los límites y claro, nosotros estamos ahí supervisándole y haciéndole acuerdo de sus límites, ¿no? Entonces, ese es un reto muy grande para los padres en la actualidad. Les cuento que yo antes de ser mamá, por la pura gracia de Dios, leí un libro que se llama Cómo educar en el asombro, de una psicóloga canadiense. Catherine, creo que se llama ella. Y ella decía que los niños hasta los 5 años no deben ver pantallas. Y te daba muchas razones científicas, pero a mí realmente me conmovió cuando decía que cuando tú le das un teléfono celular a un niño pequeño, coartas su capacidad de asombro. Porque todo lo que está viendo en una pantalla, que los dibujos animados o estas canciones, están hechas para enganchar al niño. Los sonidos, las luces, la música, todo está hecho para como que él se quede ahí plasmado, sin moverse, sin hacer nada, y sigue todo ese mundo sonando, pasando, y él sigue como viendo, y el rato que él regresa a la realidad dice, ay, este mundo qué aburrido. Sí. No me gusta este mundo, es demasiado aburrido. Sí. No tiene esos sonidos, esas luces. Sí. Y esta autora decía, por favor, a los niños menores de 5 años no les expongan a las pantallas, porque ellos se van a aburrir mucho en la realidad y vas a romper su capacidad de asombro. Así que, Betisita, qué chévere que tú pudiste ver eso y ahora nos estás diciendo, aún para niños más grandes, limiten el asunto, el asunto, no vale la pena. Sí. ¿Te parece, Jeremy, que la realidad es más interesante que el mundo digital? ¿Qué piensas sobre eso? Yo digo que sí, la realidad es mejor, porque aunque estemos en las pantallas, puede haber mucha tecnología, muchos sonidos, música. Yo creo que la realidad es más divertida, porque puedes aprender más cosas en ese momento y no esperar tanto. Digo yo. Y dejas que tu creatividad salga. Salga a la luz. En cambio, las pantallas te limitan la creatividad. Bueno, con Jeremy fue desde pequeño, él no tuvo teléfono, como ahora los niños desde muy chiquitos ya tienen teléfono.
a él le compramos porque fue un hito, ¿no? Establecido que a los 10 años iba a tener tablet, a los 10 años. Y así lo hicimos. Y a los 12 años iba a tener su celular. Ajá. Entonces, Es lo que ustedes decidieron nosotros como parte decidimos de como su plan parte de del vida. plan de vida. Ajá. Entonces, a los 12 años también dijimos que iba a tener sus llaves del departamento y ya tiene sus llaves también. Entonces, cada cierto tiempo él ya tiene establecido sus hitos, ¿no? A los 16 él ya va a aprender a conducir. A los 18 ya va a tener su licencia. Obviamente esto va de la mano con el tema escolar, ya va al colegio ahora. Luego seguir avanzando en su escuela formativa de fútbol. Sí. Entonces, Gavita, los hitos hay que establecerlos con los hijos Y cumplirlos. y cumplirlos, Qué ir importante trabajando. cumplir. Qué Sí, sí, hermoso. sí. ¿Qué piensas, Jeremy, sobre tener padres que cumplen su palabra? Me siento muy bien porque lo que ellos me dicen, ellos lo cumplen, sea tarde o temprano, pero ellos lo cumplen. Sí, es como Jesús, Como Jesús. ¿Por qué como Jesús, Jeremy? porque Jesús cumple todo lo que Él dice, Sus promesas. sus promesas. Ay, chicos, me encantó conversar con ustedes así en medias. ¿Qué te pareció, Jeremy, eso de las medias? Me pareció bien y a la vez un poco chistoso porque como estamos entre amigos hablando, me pareció un poco más cómodo hablar así y estar más suelto. Sí, suelto. A mí también me encantó. Después de lo del tiempo del COVID, todos nos sacamos los zapatos en la Sí, puerta de la casa sí, y sí, andamos en medias y queremos que estas conversaciones sean así. Para mí ha sido un honor conversar con ustedes. Jeremy, que Dios cumpla tus sueños, pero sobre todo que Él siga poniendo sus sueños en tu corazón. Gracias por Amén. conversar conmigo. Igual. Gracias por venir. Y Beticita, gracias por ser una bendición para tantas generaciones. Amén, amén. He dicho y es justamente con esta situación que acabo de pasar, le decía a Dios en mi oración, le decía, Señor, yo sé cuál es mi propósito de vida y quiero que mi vida entera esté a tu servicio y úsame para el propósito que tú convengas, ¿no? Entonces, estoy ahí para servirle al Señor donde quiera que Él me lleve y obviamente mucho más sirviendo y construyendo junto con mi hijo el propósito de vida que Dios tiene para él. Gracias por la invitación, la hemos Gracias. disfrutado. Muchas gracias por pensar en nosotros, así que estamos para servirte. Gracias, chicos. Que Igual. Dios les bendiga. ¿Me quieres decir algo, Jeremy? Yo te escucho. Que muchas gracias por la invitación y por el tiempo que hemos estado hablando, interactuando y que así sigan con las demás generaciones. Qué chévere, Jeremy. Dando oportunidades, Dando ¿verdad? oportunidades. Sí. Qué lindo que es escucharles. Y para mí ha sido un gusto compartir este espacio, este nuevo espacio, la segunda temporada de X, Y, Z, ahora en video. Te espero la próxima. Que Dios te bendiga. Chao. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.